Porque la palabra de Dios siempre va a traer edificación a nuestra vida y sobre todas las cosas es poder entender y comprender cuál es el sentido de la palabra de Dios, la palabra profética. ¿Sí? Si la palabra de Dios, como decimos, es la palabra profética más segura, necesito entender cuál es el propósito de Dios al declarar su palabra para la vida del hombre y la mujer. ¿Cuál es el propósito de Dios al hablar a su pueblo en profecías? Una de las cosas que uno mira y al mirar toda la palabra y darse cuenta de lo que Dios tiene para revelarnos es que Dios a través de la palabra profética va a mostrarse y revelar su identidad y lo que Él quiere para la vida del hombre y la mujer. Las palabras proféticas nos da absoluta confianza en que Dios no cambia y en que Él cumple su palabra. Porque cuando miramos la Biblia, nos encontramos que los principios que Él ha determinado para la vida del hombre no han cambiado, aun cuando las generaciones han cambiado. Amén. Las profecías nos aseguran que Dios derrama su protección y bendición sobre la vida de todo creyente fiel. La palabra profética nos da la seguridad de que Dios está al control de todo. Las palabras proféticas nos motivan también a perseverar y a evitar cometer errores del pasado, porque Dios a través de su palabra nos enseña para que nosotros podamos vivir una vida plena. Amén. Ninguno de nosotros vamos a lograr ser perfectos completamente al 100% en esta vida. Pero sí a través de la palabra de Dios, y si nos mantenemos fiel a ella, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Hay una promesa que quiero dejarles en esta noche antes de comenzar viendo esta palabra de Dios, y es Isaías capítulo 41, y si lo quiere lo puede ya buscar, porque voy a trabajar sobre el libro de Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 10, va a declarar una promesa que es muy importante para todos nosotros, porque todos nosotros enfrentamos distintas situaciones en la vida. Y dice entonces allí Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bueno es saber que tengo un Dios que me dice que no tengo que tener temor porque Él va a estar para ayudarme. Amén. Pero no solamente que Él va a estar para ayudarme, sino que va a estar para sostenerme. Porque muchas veces con nuestras fuerzas, muchas veces con nuestro ánimo podemos decaer. ¿O a usted nunca se le decayó el ánimo? ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que hay veces que pasamos por situaciones que decimos, quiero tirar la toalla, ya no doy más, no puedo con esto? Y Dios te dice, mira querido, mira querida hija mía, quiero que sepas que si vos te apoyás en mí, quiero que sepas que yo estoy contigo. Estoy contigo, que no desmayes, porque estoy allí para ayudarte. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y qué hermoso es saber que Él dice siempre, no algunas veces, no cuando me parece bien, porque usted a veces ha recibido alguna ayuda y hay veces que le silbaron bajito, dieron vuelta a la cara, no le ayudaron. Pero Dios dice, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso
es tan importante que frente a las promesas de Dios, a esta palabra de Dios, no solamente la podamos tener atesorada en nuestro corazón, sino que recordemos que nuestras decisiones y nuestras acciones siempre producirán consecuencias. Quiero que lo meditemos, lo grabemos. Nuestras decisiones y nuestras acciones siempre van a producir consecuencias. Amén. Por lo tanto, es muy importante lo que yo decida. Es muy importante qué acción tome. El pueblo judío en la antigüedad tuvo que atravesar por distintas situaciones. Dificultades, dolores, luchas, sufrimientos. Y en algunos momentos ellos oyeron la voluntad de Dios, oyeron la palabra de Dios, oyeron a los profetas. Y cuando oyeron, tuvieron la victoria sobre sus vidas. Pero sin embargo, la Biblia también nos cuenta que este mismo pueblo que había experimentado la victoria, desoyeron a los profetas, no tuvieron en cuenta la palabra de Dios y le fue mal. La pregunta en esta noche para nosotros es: ¿qué haremos nosotros con la palabra profética más segura? ¿Qué haremos nosotros con lo que la Biblia dice? ¿Cuáles son las decisiones y acciones que vamos a tomar? Y quiero que me acompañes a Isaías capítulo 42, versículo 5 al 9. Isaías capítulo 42, un capítulo más, versículo 5 al 9. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella anda. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se multiplicaron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notoria. Mire qué bueno es tener a un Dios que se quiere ocupar de su pueblo. Y dice: yo te sostengo, yo voy a estar, pero también dice: yo te voy a declarar lo que ha de suceder. Por eso, seguramente alguna vez usted ha oído que decimos que estamos en los últimos tiempos. Hemos oído y hemos visto, porque la palabra de Dios a través de las profecías marca los acontecimientos finales, lo que va a suceder, lo que sucede en la vida del hombre y lo que está sucediendo en medio de nuestra sociedad hoy. Hay muchos que han decidido no creer. Hay muchos que han decidido decir: bueno, pero no es un libro más, no lo han escrito los hombres. ¿Será palabra de Dios? Quiero en esta noche comenzar en esta palabra profética a que veamos simplemente dos ejemplos. Hay muchísimos más, pero dos ejemplos que te van a abrir el ojo para que vos veas lo que Dios es. En el siglo XV, los marineros tenían temor de navegar más allá del horizonte porque pensaban que la tierra era plana. Por consiguiente, si llegaban a nadar y a navegar más allá del horizonte, se caerían. ¿Sí? Este era el pensamiento siglo XV. Pero sin embargo, Dios en su palabra ya había hablado de esto. Alrededor del año 1000 antes de Cristo, la Biblia revela
que el mundo era esférico, ¿sí? Aproximadamente 2500 años antes que el hombre lo descubriera. Mirá Isaías capítulo 40, versículo 22. Y dice, Él está sentado sobre el círculo, ¿sí?, de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios lo había revelado, ya estaba. 2500 años antes que el hombre descubriera que la tierra es redonda. Pero el hombre no le llegó el apunte. ¿Usted le pasó alguna vez que no le lleva el apunte a lo que Dios dice? Y lo descubre tarde, descubre que había una solución, que había una respuesta para usted, que había algo que hacer. Pero Dios lo dijo y bueno, lo dijo. Y Dios se había hablado. Y la Biblia lo había mostrado, pero el hombre no prestó atención. Otro ejemplo es que los hombres por mucho tiempo pensaron que la tierra estaba sostenida por algo. Si usted indaga en los libros de historia, se va a encontrar que hay algunos escritos que hablan de que en el tiempo griego se pensaba que la tierra estaba sostenida por un hombre, un dios que era Atlas. Si vamos a la historia hindú, la creencia antigua, se pensaba que la tierra estaba sostenida por 4 elefantes. Y así un montón de pensamientos hubo en la historia para poder explicar la tierra y cómo estaba sostenida. Sin embargo, otra vez, Dios le había hablado ya al hombre y le había hablado muchos años antes que descubriera esto. Y dice Job 26:7 así: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Vuelvo a leer porque me trabé. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Así que siglos antes que el hombre pudiera dar una respuesta en forma poética, la palabra de Dios marcaba que la tierra no estaba sostenida por nada. Hoy nosotros vemos a través de la internet y de las fotos desde el espacio cómo la tierra está flotando en un vacío cósmico. Y la Biblia en Job ya lo decía. Otra vez el hombre no quiso oír lo que Dios ya había dicho. ¿Por qué te hablo de esto? ¿Por qué es tan importante que cosas como estas que hoy nosotros estamos sorprendidos y contentos de conocer, nos hablan de la profundidad de este Dios de poder? Este Dios que es sobre todo poderoso y que te quiere decir a vos y me dice a mí que su palabra profética es para que nosotros podamos seguir el camino y tener una vida segura. Que si yo apoyo mi vida en Dios y en lo que Él dice, voy a andar bien. Amén. Porque Dios ha dejado palabra para que vos y yo podamos tener una vida plena. Entonces, el propósito de Dios con las profecías es que vos le puedas conocer a Él como el Dios que es. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que cumple con sus palabras, que advierte al hombre y a la mujer cómo andar, qué hacer. Como el padre que ama a sus hijos, Dios nos advierte del peligro y a su vez nos revela cómo conducirnos. Por eso es tan importante, papás, hoy, que usted entienda, jóvenes, que ustedes entiendan que los límites son buenos. ¿Cómo son los límites?
buenos. Que porque tengo libertad no puedo hacer lo que se me antoja. Que tengo que saber que hay cosas que están puestas para mi bien y que debo de aplicarlas. Que como hijos de Dios tenemos que oír el mensaje que Dios tiene y la advertencia que Dios nos da. No es la palabra profética para asustarnos, para aterrorizarnos, sino para que podamos comprender lo que el Padre tiene para hacer en nosotros. Si nos fijamos, el Señor quiere que nosotros podamos comprender bien que hay cosas que ya han sido reveladas y otras que Él va a ir mostrando. Que Dios está hablando, y especialmente en este último tiempo. Los finales del versículo que hemos leído de Isaías 42 dice: aquí se cumplirán las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Con esto Dios deja declarado quién es Él. Él muestra desde los tiempos antiguos la verdad, su poder y su gracia. Pero a pesar de todo, el hombre siempre sigue haciendo lo mismo. Desoye lo que Dios dice. No tiene en cuenta y muchas veces se deja llevar por la corriente social, por la corriente del mundo. Hoy vivimos una sociedad muy preocupada por las situaciones que nos rodean. Vivimos una sociedad con problemas que muchas veces está simplemente pensando en ellos mismos y no tienen una respuesta. No hay paz, no hay un anhelo por la santidad o por la palabra de Dios. Y Dios está llamando a sus hijos, a vos y a mí, a cada uno de nosotros, para advertirnos que su palabra es verdad. Que cuando me tomo de Él y permito que Él opere en mí, Él va a cuidar de mi vida. Amén. Dios va a traer respuesta a nuestras inquietudes, porque Dios desea que su pueblo viva en luz y no en tinieblas. Que vivas en seguridad, no en tormento. Pero es algo que tiene que quedar bien claro en nosotros. Dios no va a bendecir a nadie que esté en pecado o viviendo, desobedeciendo lo que Él ha establecido. La desobediencia a la palabra de Dios, el no permitir que los límites que Dios marca sean parte de nuestras vidas, el no tomar en cuenta lo que Él dice, va a producir en nosotros que tengamos consecuencias. Porque el pecado trae destrucción. La Biblia dice aún que trae muerte. Yo quisiera que usted oiga lo que dice Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que él vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Para qué moriréis, oh casa de Israel? Y el mismo llamado de Dios es a tu vida. No quiero que vaya tu vida para mal. No quiero, dice Dios, que te mueras. No quiero que tu vida sea un fracaso, que tu matrimonio sea un fracaso. No quiero que tu vida de joven se pierda. Pero yo te llamo, dice Dios, vuélvete a mí. Oye lo que te estoy diciendo. Porque cuando oímos
lo que Dios dice y lo aplicamos a nuestras vidas, vamos a ver la bendición de Dios. Fíjese bien algo muy importante, y esto es fundamental que te quede bien claro. Los profetas declaraban la palabra de Dios y el pueblo oía, y ellos tenían que estar motivados en regresar a Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Tenían que estar motivados en regresar a Dios y no obligados. Porque Dios no te va a obligar. Él te motiva y te dice, si oyes mi palabra, te tomas de mí, sigues mis instrucciones, mi bendición vendrá. Pero Él deja que tomes la decisión. Jóvenes, en esta noche, ustedes están delante de una sociedad en conflicto y necesitan tomar decisiones concretas, claras para sus vidas. Decisiones las cuales ya han sido marcadas por límites que van a bendecirles, que les van a ayudar en la vida. Ustedes, familia, tienen que saber que los límites y las palabras de Dios tienen que cumplirse dentro del hogar para que la bendición pueda fluir. Dios no te va a obligar a hacer nada, tú tienes el derecho de escoger, pero tienes que saber escoger. Tienes que saber que la palabra de Dios ha sido dada para bendición de tu vida. Recordemos que siempre las decisiones que tomemos y nuestras acciones van a producir consecuencias. Y esas consecuencias podrán ser para bendición o para maldición. Qué importante es que nosotros podamos escoger, escuchar la voz de Dios. El pueblo judío un tiempo escuchó y otro tiempo no. Condujeron sus vidas de acuerdo a su voluntad y no la de Dios. Y la ira de Dios se encendió. La palabra de Dios, la palabra profética más segura, nos revela su voluntad. Y a través de su palabra, Dios nos entrega la convicción para que nosotros podamos servir al Dios verdadero. La palabra de Dios va a traer convicción a tu vida, para que le sirvas a Dios, para que le busques a Él, para que puedas vivir la vida plena que Jesucristo dijo que Él nos daba. Pero necesitamos acercarnos para escuchar a Dios. Necesitamos venir a Él. Y quiero decirte que se van a levantar gente que se burle de vos. ¿Sí? Sí. ¿De mí? ¿Porque quiero hacer las cosas bien? Sí. ¿Saben? La palabra profética, la palabra de Dios nos avisa ya de hace muchos siglos atrás que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. La Biblia también nos avisa lo siguiente. Dice 2 de Pedro 3, 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos de la carne, significa esa palabra. ¿Sí? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se burlaban, porque ya se hablaba de que Cristo iba a venir. Como hoy hablaba hace un momento al principio del mensaje, que estamos en los últimos tiempos. Y muchos se van a burlar de vos. Van a decir, pero no seas sonso, no seas gil, si no va a pasar nada. Pero la realidad es que el hecho de que tomes una decisión equivocada puede hundir tu vida.
puede dañarte por completo. Y la Biblia nos advierte, van a haber muchos que se burlen por querer obedecer a Dios, por querer obedecer lo que Dios dice. ¿Y para qué lo hace? Justamente para que sepas enfrentar el momento, porque no te pasó a vos solo, no me pasó a mí solo, nos ha pasado a muchos y te puede seguir pasando. Por eso es que Dios comienza diciendo, yo estoy contigo. Amén. Él nos promete estar con nosotros siempre. Amén. Le damos un aplauso. Él promete estar con nosotros siempre. Él siempre está para sostenerte. Así que si alguien se burla de vos por querer obedecer a Dios, no temas. Aún el apóstol Pedro en el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 8 y 9, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Segunda Pedro 3, 8 y 9. Dios quiere que todos lleguen. Pero ¿saben? Ese es el corazón del Padre. El corazón del que quiere, del que ama. Pero no todos responden. Aún lamentablemente dentro de nosotros mismos, no todos respondemos a Dios de la misma manera. Pero Él es paciente y Él te llama. Y Él te dice, mira, yo quiero que sepas que yo estoy contigo. Que no te voy a dejar, que no te voy a desamparar, que te voy a dar las fuerzas. Pero necesitas decidir obedecer la palabra de Dios. Necesito poner mi vida de acuerdo a las normas de Cristo. Necesito permitirle a Él que Él trabaje en mi vida. ¿Hay cosas que va a haber que cambiar? Seguro. Ninguno de nosotros es perfecto. Y aunque vos ya pensabas que eras lo mejorcito del mundo, tengo la mala noticia de decirte que todavía te falta. Hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que vamos a tener que ajustar en la vida. Y qué bueno es que ajustemos nuestra vida de acuerdo a los principios de Dios. Porque entonces tendremos una vida abundante y de victoria. Amén. Que podamos en esta noche decir gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias porque tu palabra es una palabra profética, es una palabra segura que nos guía para que podamos vivir en victoria. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos porque tú eres aquel que traes revelación a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, la cual nos guía. Y ahora declaramos, Señor, tu bendición para que cada uno de nosotros podamos vivir plenamente en ti. A ti damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.